¿Qué tal, audiencia de FTV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día. Y como todas las semanas tenemos invitados especiales, el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Marcos Poler. Él es cirujano cardiovascular. Doctor, bienvenido a las pantallas de FTV. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, milady. Oiga, Buenos días a todos ustedes. doctor, para entrar en un contexto más a detalle sobre su especialidad, nos gustaría conocer un poco más sobre ella y de qué se trata. Claro, es importante porque la flebología Ujú. comienza en el siglo XX y es cuando le da importancia al cuerpo médico porque afecta muchas enfermedades. La flebología es la rama de la medicina que se encarga del estudio del sistema venoso y de Ujú. las trombosis, tanto superficiales como profundas. En este caso, doctor, vamos a hablar específicamente de las varices. A mí me gustaría conocer, doctor, ¿qué son las varices? Bueno, las varices, hablando así rutinariamente, son la dilatación de las venas. Ok. Se dilatan las paredes y entonces al afectar las válvulas del sistema venoso, produce un reflujo y produce una incapacidad de sostener el flujo venoso hacia el corazón y entonces el paciente se le dilatan las venas y eso es lo que llamamos varices. En el caso ya de la población vulnerable, ¿quiénes serían la población vulnerable? Esto lo pregunto, doctor, porque normalmente se dice, bueno, la mujer es la población vulnerable por tener el tema de uso del calzado, como el tacón. ¿Sería esto, verdad, de ser así, la mujer, el grupo vulnerable para padecer de varices? Sí, son las mujeres porque las mujeres tienen una preferencia hormonal completamente diferente a la del hombre. La mujer Ujú. tiene estrógenos y tiene progestágenos, que ambas son tipos de hormonas que afectan la pared de la vena. Ok. Y entonces este tipo de hormona pues, se encuentra también en los anticonceptivos y por eso las mujeres que toman anticonceptivos tienen más varices. La proporción es de 3 a 2 de mujeres a hombres y también, como dijiste tú, los tacones altos en donde hay una abolición completa, se suspende completamente la bomba muscular del talón, hace Ujú. que la mujer sea más propensa a las varices. También el embarazo. El embarazo hace que aumente la presión Ujú. venosa del abdomen y eso hace que la presión venosa de los miembros inferiores también aumente. Entonces, todos son factores por lo cual la mujer es mucho más vulnerable que el hombre. ¿Existe un rango de edad, doctor? Lo pregunto porque normalmente cuando hablamos de este tipo de enfermedades pensamos que ya se le puede generar a personas de cierta edad, adultos mayores, pero personas jóvenes entre los 20, 30 años también pueden padecer de varices. Sí, cómo no, la edad de promedio es de 30 a 40 años y se presentan con más frecuencia después de los 50. Pero Mm. inclusive hemos visto jóvenes hombres que traen la enfermedad genéticamente y son unas varices tan prominentes que la única alternativa de ellos es la cirugía. Los hombres Los también pueden hombres, padecer de esta claro, enfermedad. ¿Por qué, sí, sí. doctor? Bueno, porque también tienen una Ok. carga genética. Esto viene generalmente de la mamá o el papá o de los abuelos y Ujú. eso se transmite. A veces se salta una generación y en la siguiente la presentan. Y muchos hombres también tienen trabajos como los policías que están mucho tiempo Riesgo. parados. Entonces, todas esas profesiones que está uno mucho tiempo parado o sentados, también se hace que se desarrollen más fácil las varices. Es decir, que también puede ser una enfermedad hereditaria, o sea, que va ya de herencia de algún familiar, abuelos, padres, y puede ocasionarse tanto a las mujeres Como a como a los los hombres. hombres, ¿sí? Por lo general es algo genético y se Ujú. transmite de los padres o de los abuelos, de alguien de la familia que tiene ya anteriormente. La mayoría de la historia los pacientes dicen, sí, doctor, mi mamá la operaron, mi Ajá. papá tiene unas varices muy pronunciadas, pero nunca se hizo nada. Entonces, porque anteriormente no había el cuidado que hay hoy en día. Ok. Doctor, ¿cómo yo sé que yo tengo varices? ¿Existe algún tipo de síntomas? ¿Veo algún tipo de coloración ya en mis piernas? ¿Siento algún tipo de hormigueo? ¿Cómo sería ya ese procedimiento o proceso donde yo puedo decir, bueno, esto puede ser varices? Sí, podemos ver estos que son Claro, hay 6 estados de las varices, son fases. son fases. Entonces, la Mm, primera es cuando tenemos únicamente pesadez, paciente tiene pesadez y ok. tiene dolor en los miembros inferiores, pero no se le nota ningún signo. Entonces, Ujú. estos pacientes son de mucho cuidado,
porque hemos visto pacientes operados, intervenidos quirúrgicamente de este problema y en el fondo tienen un problema neuropático, que, Ok. es con cierta frecuencia que lo pueden padecer. Entonces, Ujú. este estadio hay que tener mucho cuidado de operar los pacientes. Ya el otro estadio es cuando tienen las telangiectasias, que son las que llamamos vulgarmente las arañitas, que aparecen en la piel y que entonces se puede hacer un tratamiento con escleroterapia para retirarlas porque no hay mayor problema, Ujú. ¿no? Después tenemos el otro en donde ya se ven el pronunciamiento, se ven pronunciadas las venas varicosas. En el siguiente ya hay un edema, se hinchan, sobre todo el antepié y los tobillos. En el penúltimo caso ya hay cambios de pigmentación con eczema y en el último caso es cuando ya viene la úlcera varicosa, que es el último estadio del problema venoso. Wow, doctor, son muchas fases entonces Sí. que mantiene ese procedimiento de las venas. Ahí yo estoy viendo un poco también en esta carpanta sobre los buenos hábitos y también qué se debe evitar, si nos podría explicar un poco más, doctor. Claro, tenemos que tener hábitos más saludables. Ujú. Digamos, el caminar 30, 40 minutos todos los días es algo que va en beneficio del paciente. Se ha demostrado que también el caminar ayuda a los pacientes a tener menor enfermedad mental cuando son mayores. El Ujú. otro es no tener sobrepeso. El sobrepeso es de manera, eh, produce mayor cantidad de varices y es Ujú. uno de los problemas mayores que tenemos. Entonces, si estos pacientes no se cuidan, no son dietas saludables, no cuidan su peso, no cuidan sus ejercicios. El yoga también es muy bueno para evitar las varices. Esto es muy importante porque si no siguen presentando constantemente un problema venoso. Ok, es decir, doctor, que si no se mantiene un estilo saludable como tal, esto también puede ser un factor principal para padecer de este tipo de enfermedad. Nos hablaba que se debe evitar el sobrepeso, ¿no? ¿Qué otros hábitos o malos hábitos se deben evitar para no padecer de varices? Bueno, otro de los hábitos que es muy importante es no permanecer mucho tiempo parado o Ujú. sentado, Ok, porque eso también trae consecuencias de aumento de la presión venosa. ok. Entonces, estos pacientes, si tienen que estar obligatoriamente, tener ese tipo de trabajo, cada 30, 40 minutos deben hacer o ejercicios localmente o tratar de caminar algo para no estar totalmente de pie. Entonces, eso a veces le pasa mucho a los policías que dicen que el policía ha mareado y se desmaya. Y es uno de los factores porque la Mm. presión venosa aumenta tanto que el paciente no le está llegando mucha sangre al corazón y entonces tienen desmayo. ¿Eso puede ser una alerta, doctor? Claro, ¿Marearme, tener algún tipo de mareo, cansancio? Puede ser una alerta. Entonces, bueno, este es un indicativo también que puedo padecer de varices, ¿no? claro, el cansancio es uno de los principales síntomas, no solo de la varices, del problema cardíaco, la falla Ok. cardíaca, es un paciente, o que tengan enfermedad arterial coronaria, son pacientes que caminan 1 o 2 cuadras y tienen que pararlo porque tienen mucho dolor a nivel pectoral del pecho. Doctor, el tema también de los colores en las piernas. Puede ser rojo, puede ser ya un color que va de rojizo a morado. ¿Cuándo yo me debo preocupar? Porque muchas veces la gente deja pasar esto. Bueno, ok, Claro, son unas arañitas, esto con un mm, masajito, con crema, se me puede quitar. claro, Pero también hay que tomar en cuenta que la coloración, claro, la tonalidad de la piel puede puede ser cambiar. peligrosa, ¿no? Y puede Sí. cambiar. Eso es muy buena pregunta. El Ujú. primer cambio de la piel es la hiperpigmentación. Ok. Y entonces muchos pacientes, sí, doctor, yo tengo eso ahí, pero nunca le he puesto atención. Pues Ajá. resulta que esa hiperpigmentación es debida al reflujo venoso. Después también pueden tener eczemas, coloraciones que alrededor de las venas, que Ujú. pueden tener infecciones y se llama eczema de la piel. Y al final ya pueden tener una cianosis, se puede colocar totalmente el pie de color azul. Entonces ya son enfermedades mucho más severas del sistema venoso. Es decir, que las varices pueden alterar o afectar otras enfermedades, ¿no? Pueden causar otras enfermedades en nuestro cuerpo. Bueno, lo que sí se ha asociado últimamente al problema venoso son los linfedemas. O sea, Ujú. pacientes que tienen un edema muy importante en la pierna, se ha comprobado que tienen también un problema venoso. Entonces es muy fácil tener una combinación de enfermedad venosa con enfermedad de linfático. No así, no se asocia por lo general con problemas arteriales, que Ok. sería mucho más severo. Cuando hablamos del linfedema, doctora, ¿a qué nos referimos Es la específicamente? linfa, es una sustancia que producen
los linfáticos del sistema de los ganglios linfáticos, que ellos producen una sustancia que se llama la linfa. Muchos de estos ganglios están alterados después de cierta edad y entonces se va a formar una hinchazón o un edema de la rodilla para abajo. También a veces hay pacientes que llegan a lo que se llama el síndrome de Milroy, que es que no traen, congénitamente nacen sin ganglios, sin linfáticos. Y entonces estos niños tienen las piernas como si fueran los elefantes, se llaman piernas elefantiásicas, porque son hinchadas y agrandadas como un elefante. Pero este es totalmente distinto a lo que estamos conversando ahorita mismo. Exacto. O sea, es una enfermedad totalmente distinta. Diferente. No quiere decir que, bueno, tener varices pueda padecer entonces después de esta otra enfermedad que nos acaba de mencionar. No. Pero sí es frecuente que el que tenga linfedema tenga también problema venoso asociado. Okay. Entonces, doctor, todo lo que tiene que ver con las varices, entonces ya es un problema cardiovascular como tal. El tema ya puede decirse el bombeo de la sangre, ¿se puede decir de esta manera? Sí, porque en realidad cuando sube la presión en las venas, el bombeo de la sangre hacia el corazón es mucho más difícil. Y entonces cada vez va afectando más el sistema venoso. Y entonces eso es lo que hay que tratar para que el paciente no siga teniendo ese tipo de síntomas, es el tratamiento. Doctor, rescato un poco lo que usted mencionaba al principio de los buenos hábitos. Habló temas de ejercicio, de caminar, pero también el tema de la alimentación es importante en este caso. ¿Hay algún tipo de alimentos que puede entonces alterar nuestro sistema cardiovascular y también podemos padecer entonces de varices como tal? La mayoría de los alimentos no tienen mucho que ver en la influencia de varices, a menos que sea la sal. La sal sí, porque la sal produce retención de líquidos. Pero de resto lo que es importante es llevar una dieta saludable y en realidad es muy poco lo que tiene que ver con el problema de enfermedad venosa. Ok, doctor, por acá también me gustaría conocer un poco sobre la importancia de la trombosis venosa. Si nos podría explicar de qué se trata y por qué es tan importante. Bueno, la trombosis venosa es supremamente importante porque cuando es en las ramas profundas del sistema venoso, de ahí se pueden desprender y se convierte en una enfermedad mortal al afectar las ramas de las arterias pulmonares. O sea, el trombo se desplaza de la pierna, del miembro inferior, va hasta los pulmones, se trombosan las arterias pulmonares y muchas veces esto carga con una mortalidad. O sea, el paciente inclusive puede fallecer. Entonces es muy importante detectar lo más temprano la trombosis en el miembro inferior para que no suceda esto. Hay también las trombosis venosas superficiales que la mayoría no tienen ninguna importancia porque es algo muy superficial que se pueden tratar con antiinflamatorios y si no es extensa no tiene ningún problema. Pero las trombosis venosas profundas sí ameritan mucho cuidado y es muy importante porque a veces, como decías antes tú, es un aviso. Hay personas que tienen trombosis venosa profunda y hay dos causas muy importantes que uno como médico debe detectarlas y descartarlas. Una es los tumores. Los cánceres tienen mayor hipercoagulabilidad y hacen que se produzcan estos trombos. Y también los estadios de hipercoagulabilidad o trombofilia en la sangre. Hay pacientes que, digamos, pueden tener un defecto de déficit del factor 5, el factor de Leydig, el factor hemático, y eso hace que haya un aumento de la coagulopatía. O sea, lo que llamamos normalmente una trombofilia en el paciente. Eso también los pacientes deben estar atentos a este tipo de alertas, ¿no? Como lo mencionábamos al principio, doctor. Claro, una vez tuvimos aquí un paciente que llevaba 2 meses viendo un médico internista y entonces no se daban cuenta que el señor tenía una trombosis de la pierna y nunca fue tratado. Y nosotros nos costó trabajo y después le encontramos que el señor lo que tenía era un cáncer colorectal, el cual lo mandamos a operar inmediatamente y el resultado fue bueno. Pero si uno no cae en cuenta eso, pues el cáncer cada vez va aumentando y se vuelve muy severo la enfermedad. Doctor, en el tema ya de las varices, las piernas son uno de los principales puntos donde pueden aparecer o pueden aparecer en otras partes del cuerpo. Por lo general, la gran mayoría de las veces, las varices aparecen en los miembros inferiores. Pero también hay varices en la pelvis, que se llaman varices en la región pélvica. Y también he visto con muy poca frecuencia varices en los brazos. Pero eso de verdad es muy extraño que suceda.
Me gustaría aunar un poquito más en este tema, doctor, pero vamos a desarrollarlo después de regresar de un cambio comercial. Usted manténgase al tanto de su programa Medicina al Día. Ya volvemos. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía del doctor Marcos Poler. Antes de ir a un cambio comercial, doctor, hablábamos un poco más de dónde pueden aparecer también las varices. Nos mencionaba que la parte inferior del ser humano es el punto más frecuente. Sin embargo, ¿pueden darse en otros puntos, doctor? Sí, sí se pueden dar, pero cuando uno sabe lo que es la varice y por qué se forma, y es porque hay un reflujo importante, por eso es que es en los miembros inferiores, porque no hay otro sitio en el cuerpo humano donde pueda haber tanto reflujo como en los miembros inferiores. Ahora, los varices pueden haber con cierta frecuencia en la región pélvica, y entonces también hay que estudiarlas porque a veces esas varices de la región pélvica son las causantes de las varices en los miembros inferiores. Entonces, pero la gran mayoría de las varices vienen en problemas inferiores. También hay un problema que pacientes que tienen traumas muy severos, ese trauma sobre la vena también puede producir varices. Entonces, hay que estudiar a cada persona por su lado porque pueden ser muchas las causas. Claro que sí. Doctor, ¿cuál es el valor de un Doppler venoso? Si nos podría explicar a detalle. Voy a decir que la flebología ha avanzado últimamente gracias al valor del Doppler. O sea, hoy en día tenemos Dopplers muy modernos y es importante para hacer el diagnóstico tenemos que hacer un Doppler. Como flebólogos es nuestra arma para diagnosticar la mayoría de los casos. Este es un Doppler que se debe hacer con el paciente parado. ¿Por qué se hace parado? Porque el reflujo de las venas va en contra de la gravedad. Al estar el parado es que uno puede ver qué tanto flujo se está devolviendo dentro de los miembros inferiores. En lo que uno acuesta al paciente, eso se normaliza y no se encuentra nada. Entonces es importante para ver el reflujo y lo otro importante es para ver los coágulos o trombos que hay en el sistema venoso, que también es muy importante hacerles el diagnóstico correcto. Con esto entonces ustedes realizan el diagnóstico, doctora. La gran mayoría de los pacientes haciéndole un Doppler, y si quieren uno confirmar el diagnóstico antes de llevarlo a cirugía, es obligatoriamente en el 100% de los casos que esos pacientes tengan un Doppler, porque esos Doppler antes del día de la cirugía se hace lo que se llama un mapeo venoso, es decir, se marca lo que uno va a operar al día siguiente gracias al Doppler. El ultrasonido es el que le dice a uno dónde está el problema y qué es lo que hay que atacar. Doctor, después de que ustedes realizan el diagnóstico como tal, ustedes como especialistas ya en esta rama, ¿qué procede? ¿En qué consiste? ¿Procede algún tipo de cirugía, algún tipo de tratamiento? ¿Qué se le recomienda en este caso al paciente? Bueno, si son los grados iniciales de las varices, lo que llama la mujer arañitas, nosotros decimos telangiectasia, es lo mismo, lógicamente que el mejor tratamiento para eso es la escleroterapia. O sea, es la introducción de un medio que se inyecta dentro de la vena y eso hace que la vena desaparezca y el cuerpo la reabsorba. Esto puede ser a veces 3, 4 tratamientos y a veces, si son muy grandes, a veces requiere un soporte por una segunda vez para tratar de deshacerse de ese tipo de vena. Esos serían los grados mínimos. Y de ahí va aumentando, o sea, lógicamente hay que mandar medicamentos que bajan la presión venosa. Así como la presión arterial está alta, la presión venosa también se eleva, entonces hay medicamentos que bajan la presión. Y ya en los estadios 2 a 3 a 4 sí deben hacer pacientes quirúrgicos, tienen la indicación quirúrgica y se debe llevar al salón de cirugía. Ok, doctor, si nos podría, explicar un poco entonces con el tema que tiene aquí. El estadio 1 es el que está al principio, ¿no? Es el que no tiene ningún signo. ¿Se lo puede enseñar acá? Ajá. Ese sí no tiene ningún signo y entonces lo que tiene son síntomas. O sea, la mujer viene y te dice, doctor, yo tengo mucha pesadez,
tengo mucho dolor en mis miembros. Ajá. Ese es el primer síntoma y ese es el que hay que tener cuidado, no vaya a ser un problema nervioso. Ok, aquí se puede prevenir con Sí. antes de una cirugía. Claro, la mayoría Ok. los puede uno prevenir y Ujú. debe prevenirlo, como dijimos antes, con el sobrepeso, con el Mm. ejercicio, pero son muchas mujeres que cuando uno les dice que tienen que tener un control de sobrepeso, lo miran a uno Ok. muy feo. Ah, Entonces a veces uno tiene que tener cuidado con ese tipo de claro. palabras, pero es algo, yo he visto pacientes que tienen el sobrepeso y te quitan ese problema y tienen más actividad física, cómo se les Ujú. reduce el problema de las arañitas. Ok. ¿Cuándo procede entonces ya por medio de este estadio para una cirugía? Aquí veo C2, C3, C4, Sí, C5 y a C6. partir del C2. A partir del Sí, C2. que ya uno ve las varices, ves, las varices están prominentes, Ajá. ¿no? Además que son personas que deben tener pesadez y tienen también dolor en los miembros inferiores. Esos Ok. pacientes que está hinchada la pierna o tiene ya cambios de pigmentación Mm. o tiene una úlcera venosa, que la vemos con cierta frecuencia, Ujú. el único tratamiento que tienen es el tratamiento quirúrgico. Aquí ya no vale el tema de algún tipo de medicamentos, algún tipo de crema, masaje, ya procede a la La cirugía. cirugía. Así Ok, es. Y dentro de la cirugía, lógicamente, la más común, la que más hacemos hoy en día, ok. se llama una termoablación. ¿Qué significa eso? Ujú. Que por medio del calor, y es mínimamente invasiva, o sea que el paciente se hace en la mañana y a las 3 horas está de vuelta en su casa. Entonces se hace con la introducción de un catéter en la vena safena mayor que se coloca desde la rodilla hasta la ingle. Y por medio de radiofrecuencia, que son ondas de calor, o por medio del láser, que por el calentamiento hace que se desvanezca completamente la vena y eso produce una gran mejoría al paciente. ¿Es una cirugía ambulatoria, doctor? ¿Se Es puede decir así? ambulatoria, el paciente llega y 2 o 3 horas está ya en su casa y al otro día empieza a caminar y al tercer día ya está de vuelta en su trabajo. Ok, ¿todas las cirugías son así o específicamente esta lo que usted no mencionó? Bueno, las cirugías venosas son todas así, O sea, que el tiempo de recuperación es muy es rápido. muy rápido. Sí. Ok, Ujú. doctor, como usted menciona, el tiempo de recuperación es muy rápido, pero se puede dar, por decirlo de esta manera, algún paciente de que el tiempo de recuperación no sea rápido, le esté costando, esté apareciendo más o tal vez la pierna se le esté hinchando. ¿Por qué se puede dar estos casos? Bueno, primero hay una enfermedad que muy pocos la están mirando y Ujú. últimamente han tomado mucha importancia, que se llama la enfermedad venosa de las perforantes. Ok. Son unas venas que hay en toda la pierna en diferentes niveles, que son las venas que vienen de la parte profunda de la pierna y ellas van a drenar a la parte superficial. Hay personas que tienen enfermedad de las perforantes y si uno hace una cirugía venosa y no incluye dentro de esa cirugía el tratamiento de esas venas perforantes, el paciente puede continuar sintomáticamente con los mismos síntomas que llegó antes de la cirugía. También las complicaciones. Hay pacientes muy extrañamente pueden presentar después de la cirugía un trombo que puede ser superficial o de las Ok. venas profundas y eso complica todo el cuadro. Pero la incidencia de ese tipo de enfermedades es de verdad muy pequeño. También hay otras enfermedades que las llamamos un militar de Estados Unidos que Ujú. estaba recién operado hacía 3 años y venía con sus varices otra vez todo el miembro inferior. Y era porque el señor tenía unas venas accesorias en el miembro inferior que no se las habían tratado. Ok. Entonces hay que hacer un tratamiento muy excelente para no tener las complicaciones. Muchos pacientes también necesitan que se les ligue la unión del sistema superficial al profundo. Cada uno debe ser una cirugía indicada para esa persona. Es decir, doctor, que si no se trata este tipo de enfermedades, la cirugía como tal no podría ser exitosa porque no han tratado bien las enfermedades que ya tenía el paciente. Pero siempre es exitosa siempre y cuando se puede Ujú. hacer. Ok. Lo que le llega a uno con cierta frecuencia son personas de 65, 75, 85 años Ok. que uno los ve que no tienen el estadio general como Ujú. para llevarlos a una cirugía. Entonces, estos pacientes uno no los puede operar, pero Ujú. hemos operado pacientes de 68, 75 años en buenas condiciones y tienen una gran mejoría con la cirugía. Claro. Doctor, cuando hablamos de síndrome postrombótico, ¿a qué nos referimos, doctor? Bueno, hay pacientes que cuando tienen una trombosis del sistema venoso profundo, después de tratarlos a ellos médicamente, ¿no?
les va a quedar un trombo en esa pierna que echa a perder las válvulas de ese sistema. Y ese daño de las válvulas se llama síndrome postrombótico. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a tener una larga prolongación de su estadio de edema, hinchazón de la pierna por muchísimos años. Y la mejor forma de tratar eso es con las medias de soporte venoso, porque es la única forma que va a reducir el edema, la hinchazón de la pierna. Esta es una medida de prevención. Las medias de compresión también. Las medidas de compresión son unas medidas de prevención. Aquí sería de tratamiento, porque y lo mismo en los linfedemas. Los linfedemas traen un edema, una hinchazón muy importante de la pierna, que lo mejor es colocarle sus medias de compresión y aumentarle los ejercicios, porque mucha de esa gente, uno les pregunta y se queda uno espasmado, que no hacen ningún ejercicio. Entonces, tienen una vida sedentaria. Claro, una vida totalmente. Claro, nos preocupa porque eso trae muchas enfermedades. Entonces, inclusive si uno es mayor y me llegó ayer una señora de 93 años, me dice que se levanta una vez al día. Le dije, no señor, usted tiene que levantarse varias veces al día, dar una vuelta por su casa, hacer un ejercicio, porque de esta forma les va a dar una trombosis en algún lado y después viene una trombosis pulmonar y fallecen. O sea, es una causa mortal de fallecimiento. Doctor, en el caso de las medias de compresión, ¿esto se puede recomendar ya en la fase 1 como tal o antes de eso? No, tiene que ser por lo menos la fase 1 en donde tiene sus síntomas, ¿no? Entonces eso le va a ayudar a reducir la pesadez y el dolor de los miembros inferiores, ¿no? Ahora es importantísimo con las medias de soporte venoso que compren su talla, porque mucha gente dice, no doctor, yo me las pongo y las compré en la farmacia. Señora, ¿qué talla se compró? Ah, la verdad no me recuerdo, doctor. Entonces muchas se compran una talla que no es la del paciente con una compresión que no necesita el paciente. Entonces son dos cosas. Usted tiene que tener una compresión que el médico dice, mira, una compresión entre 20 y 30 es suficiente para que lo que tiene. Esto también lo indica el doctor. Claro. No deben ir a una farmacia a solicitarlas sin previamente ir con el médico. Claro, porque el médico te dice hasta dónde debes utilizar las medias, de acuerdo a la insuficiencia que uno hace en el Doppler. Entonces el Doppler te dice que tiene una insuficiencia de la vena femoral común, que es una vena profunda que queda en la ingle. Ese paciente necesita unas medias que estén por encima de ahí. Ahora, si el paciente no tiene nada en el muslo, entonces tiene que usar algo por debajo de las rodillas, ¿me entiendes? Pero tiene que saber la talla. La talla es muy sencilla. Se toma la circunferencia del muslo y de acuerdo a esa circunferencia, uno tiene una tabla y uno le dice, señor, usted es talla M o talla L, pero por favor cómprese la que es. Claro. Y lo otro, que tenga una buena compresión. Hay medias que se compran después que la lavan la primera vez, ya pierden la compresión, ¿no? Entonces todo eso es importante. Doctor, ¿el uso también correcto de la misma es todo el día? Hay gente que solamente lo utiliza en la noche o en la mañana. ¿Cómo sería el uso correcto de las medias de soporte? Uso correcto es utilizarlo todo el día. O sea, se levantan, se pueden tomar su baño y después se colocan sus medias y se las deben retirar de noche. De noche no es recomendable porque de noche al acostarse se normaliza muchas veces la presión. Entonces no se justifica tener las medias. Es durante el día cuando uno está de pie o sentado que las debe. Hay muchas personas que tienen mucho dolor y digo, ¿cuál es tu trabajo? Doctor, yo me la paso en una computadora todo el día sentada. Claro. Pero todo el día, sí, todo el día. Digo, bueno, o sea, no puede ser. Tienes que tener unas medias de compresión, tienes que saber que tienes que hacer una actividad física para evitar todos los problemas que se te van a presentar. Claro que sí. Doctor, volviendo un poco al tema de la cirugía. Después de que ustedes diagnostican, realizan la cirugía como tal, ¿qué debe hacer el paciente? O sea, ¿cuáles son ya esas recomendaciones que usted le brinda al paciente, en este caso, para no volver a la cirugía como tal o para no volver a recaer? ¿Cómo sería ese Bueno, primero después de la cirugía, el paciente debe utilizar medias de soporte venoso por 3 meses después de la cirugía. Y en muchas ocasiones toma también medicamentos para bajar la presión venosa por 30 a 60 días después de la cirugía. Y lo que más debe cuidar el paciente para no tener una recurrencia de la enfermedad es mantener o rebajar su peso y hacer ejercicios. Los ejercicios son muy sencillos. Digo, señora, ¿usted le gusta nadar? ¿Le gusta estar en una piscina? Haga la piscina todos los días. ¿O le gusta bicicleta? Haga bicicleta. Pero haga caminar, pero algo tiene que hacer.
¿Me entiendes? Entonces Claro. uno tiene que buscar, hay personas que les gusta el yoga, haga yoga, Claro, pero algo deben hacer para alguna disminuir la actividad frecuencia física. de las varices como tal. Doctor, también está el tema de automedicación. ¿Qué tan peligroso puede ser esto para las personas que padecen de esta y de cualquier otra enfermedad? Bueno, es muy peligroso siempre uno automedicarse. En el Ujú. problema venoso no hay mayor problema porque son medicinas bastante inocuas, que el mismo paciente si las toma y no le caen bien, las deja de tomar. Pero es como toda enfermedad, deben ir donde un médico para medicarse correctamente y tener la dosis correctamente. Porque si me llegan pacientes, no, doctor, yo estoy tomando eso y tomo media tableta al día. Pero, señora, la media tableta no le va a hacer absolutamente nada. La Ujú. dosis son 2 tabletas al día. Entonces, ese es el problema, que entonces cuando la toman, no la toman adecuadamente. Antes de ir, bueno, en medio del cambio comercial, usted me hablaba también de medicación quirúrgica. Cuando hablábamos de eso, ¿de qué se trataba, doctor? De la indicación quirúrgica. Es Ujú. muy importante que el paciente tenga la... ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser un paciente que tiene las varices es muy sintomática. El paciente dice, doctor, yo tengo mucho dolor, tengo mucha pesadez, se me están hinchando los miembros. Y entonces, para uno confirmar esa indicación, debe hacerle el Doppler. Y ese Doppler debe ser 100% positivo. Y ahí en ese Doppler uno va a ver el reflujo, Ujú. uno va a ver si tiene enfermedades de venas secundarias, accesorias, y entonces de acuerdo a eso es que uno schedule la cirugía que le conviene al paciente. ¿Cuál sería el peor escenario, doctor, de un paciente que no reciba ningún tipo de tratamiento, no vaya a visitar al especialista, no cumpla con las recomendaciones que le indica algún doctor sobre este tema? ¿Cuál sería el peor escenario para ese paciente? Bueno, son un paciente que lo más seguro va a llegar a tener una úlcera en la pierna y esa úlcera incapacita al paciente de acuerdo al tamaño de la úlcera. A veces uno los ve y tienen 6 meses incapacitados porque hacer el cierre de esa úlcera no es nada fácil y mientras esté abierta la herida, el paciente le es muy difícil tener cualquier actividad. Entonces, eso sería lo peor que le puede pasar al paciente. Wow. Y esta úlcera, entonces ya el desenlace podría ser fatal, ¿no? Bueno, no es fatal, pero sí es algo Ajá. que no le conviene al paciente porque lo inactiva completamente. Entonces, muchas veces tienen que tener una cura, tienen que ir a un sitio especial donde le hagan la Ujú. cura a la úlcera, tienen que tener un vendaje muchas veces puesto por el mismo doctor o la persona que tiene conocimiento en heridas. Entonces, eso capacita mucho al paciente. El paciente está dedicado 100% a ver cómo se le cierra la úlcera. Y uno de los principales pacientes que para cerrarle la úlcera es haciéndole la cirugía, porque la Ujú. cirugía evita que siga teniendo ese reflujo a ese nivel. Doctor, a mí me gusta preguntar este tema, el tema tecnológico como tal. El mundo ha avanzado, la medicina también. Hay muchas herramientas tecnológicas que benefician al ser humano en cualquier tipo de enfermedad. En el caso de las varices, ¿cuál sería una de estas herramientas innovadoras que les permitan a ustedes facilitar su trabajo como médico en esta especialidad? Lo más importante es diagnóstico, o sea, Ujú. generalmente los Doppler han avanzado mucho, pero Ok. hay pacientes que requieren otros métodos diagnósticos como flebografía, otros merecen por termografía que se puede medir el flujo y hoy en día hasta se pueden hacer resonancias magnéticas y tomografías que se llaman angiotomografía o angioresonancia en donde se ven muchos de los problemas venosos que puede tener el paciente. Y desde el punto de vista quirúrgico, ya se terminaron con esas extracciones que se le hacían a las mujeres, que se extraían era quirúrgicamente, y el paciente tenía que estar 8 días en cama, y eso era terrible para la mujer. Hoy en día, pues esto es una cirugía ambulatorio, que inclusive en Estados Unidos se la hacen en el consultorio, y la Ujú. mujer sale directamente para su trabajo. Ese es el avance más grande que ha habido en esto de la cirugía venosa. Ya para finalizar, doctor, ¿cuál es ese mensaje que le gustaría dejar o recomendación a la audiencia de FTV precisamente en esta enfermedad? Que es muy importante la prevención, que yo Ujú. sé que les molesta que uno les diga que el peso, pero el peso es muy importante conservarlo. Sobrepeso trae muchos problemas y hacer ejercicio es muy conveniente y es el ejercicio que ellos deciden, pero eso son cosas que debemos hacer todos en nuestra vida y en lo que Ok. veamos que tenemos cualquier signo o síntoma que no sabemos de dónde viene, pues tienen que acudir a un médico para saber qué es lo que les está pasando.
Así es. Y bueno, de esta manera ponemos punto final a esta entrevista en su programa Medicina al Día, agradeciendo al doctor Marcos Poler, cirujano cardiovascular, por hablarnos un poco más sobre esta enfermedad y la importancia de visitar a un médico en esta especialidad. Así que será hasta la próxima en su programa Medicina al Día.